¿A usted le ha pasado o a alguien que conoce que tiene estos síntomas? Menstruaciones irregulares, quistes en los ovarios, hormonas masculinas elevadas, dificultad para bajar de peso. Podría ser que sea ovario poliquístico, pero ¿cómo nos damos cuenta si es esto y sobre todo cómo se trata? Porque puede llegar a ser muy doloroso. Está con nosotros la doctora Sofía Mora Agüero para conversar aquí presente. Ella es médica funcional, es especializada además en la salud para la mujer. Bienvenida. Gracias, ¿Cómo Mari. está? Muchas gracias. Lindísimo hablar de este tema, creo que es importante. Súper importante. Sí. Y primero que nada queremos saber qué es el síndrome del ovario poliquístico. Bueno, creo que es muy importante hacer una diferenciación, ahora que mencionabas hace unos segundos, del ovario poliquístico y el síndrome. Cuando hablamos de un síndrome es un conjunto de síntomas que se manifiestan en una persona, en una mujer en este caso. El síndrome de ovario poliquístico es un desbalance metabólico, hormonal e inclusive se ha visto que tiene como contenido inmunológico, inflamatorio. Entonces, las manifestaciones tienden a ser mucho como temas de menstruación, de ovulación, que ahorita vamos a hablar de los síntomas, ¿verdad? Sí. Entonces es este desbalance metabólico y hormonal que se presenta en una mujer. ¿Qué lo provoca? ¿Por qué llegamos a ese punto? Bueno, definitivamente hay un componente, se ha considerado un componente genético, ¿verdad? Entonces en la familia podemos ver, por ejemplo, si alguna tía, alguna hermana, la mamá o alguna familiar ha tenido ciertos síntomas como acné, irregularidades menstruales, problemas de azúcar, por ahí ya se puede ver que a lo mejor hay un componente genético. Sin embargo, desde la medicina funcional tratamos de ver la situación como en cuatro nubes como para poder identificar cómo vamos a trabajar. Entonces, una que es la más frecuente, que es la resistencia a la insulina, ¿verdad? Que eso también ahorita podemos conversar un poco más de síntomas. Bueno, hablemos de la resistencia a la insulina y vamos desglosando esas cuatro. ¿Por qué está asociada el ovario poliquístico a la resistencia a la insulina? Bueno, no siempre está, esto es importante, no toda paciente que tiene resistencia a la insulina tiene síndrome de ovario poliquístico y tampoco toda paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene resistencia a la insulina. Pero definitivamente es uno de los desbalances más frecuentes hormonales que tiene la paciente y que me genera un desbalance en el azúcar. Y esto va a ir al ovario y en el ovario se va a desencadenar la producción de hormonas, como decías vos, o popularmente conocemos hormonas masculinas. Entonces, ahí empieza el ovario a generar, a trabajar de manera desbalanceada y me empieza a dar los síntomas porque está produciendo más hormonas masculinas o andrógenos, que es como les llamamos. Entonces, las personas que tienen resistencia a la insulina tienden a tener ovario poliquístico. Es muy frecuente, pero no siempre. Ok. Hablemos entonces, son cuatro. ¿Cuál es la segunda? Ok. Después podemos ver a la paciente en un contexto más adrenal y esto significa cuando hay elevación de cortisol, que como se ha hablado muchas veces en este programa, el tema del cortisol, del estrés crónico, me va a generar un desbalance de nuevo en el ovario, estimulando la producción de estas hormonas que decía, de los andrógenos. Además me puede generar un desbalance en lo que es la ovulación, por ende en la menstruación, y también me podría empeorar resistencia a la insulina en caso de que haya, o la podría desencadenar, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una persona que quizás tenga mucho estrés, o por qué se da, por ejemplo, una elevación tan alta en el cortisol al punto de llegar a tener ovario poliquístico. Ok, hablamos de una elevación del estrés sostenida en el tiempo, porque el estrés en dosis adecuadas es saludable, o sea, es parte de nuestra supervivencia, pero cuando estamos en dosis como constantes, y aquí creo que algo que sería muy bonito recalcar es que podemos estar expuestos a tres tipos de estresores. Un estresor emocional, que es el que la mayoría de nosotros conocemos, estrés por la presa, el trabajo, la familia. Un estresor macroscópico o anatómico, que generalmente es temas, por ejemplo, como comentaba previamente el doctor, rodilla, una fractura, una quemadura, o estresores bioquímicos, que puede ser que estoy expuesta a algún tipo de toxina, que estoy deficiente en nutrientes. Entonces, estos estresores se pueden presentar como en momentos específicos en el tiempo y si se resuelven, todo el cuerpo vuelve a la regularidad. El cuerpo tiene esa capacidad. Pero si este estresor, cualquiera de estos tres, se mantiene sostenido en el tiempo, ahí es donde ya el cuerpo no logra como compensar por tanto tiempo esta cantidad de cortisol y empieza a generar desbalances. Vamos a ayudarle a Georgia porque ella
nos cuenta que le hicieron el salping, pero la menstruación es muy irregular. De hecho, le da mucho dolor y le cuesta bastante bajar de peso. Ella pregunta, ¿por qué? ¿Está relacionado? Podría estar relacionado porque, bueno, la salping es un método de anticoncepción, ¿verdad? No significa necesariamente que vaya a generar un desbalance hormonal. Ahora, aquí es importante revisar, si le cuesta bajar de peso, esto es una manifestación metabólica. El cuerpo nos está diciendo, aquí algo está pasando en tus hormonas, algo está pasando, tiroides, resistencia a la insulina, cortisol, o sea, hay que entrar a ver. Sí. Y lo otro que comenta es el dolor menstrual. Sí, ella tiene mucho dolor. Bueno, eso también puede venir. No necesariamente es un síntoma del síndrome ovario poliquístico, porque puede que no esté, pero sí es un componente hormonal importante y hay que ir a ver, por ejemplo, el tema de la inflamación que hablamos, del estrés crónico, si hay alguna deficiencia de algún nutriente, eso me puede generar un dolor menstrual de este tipo, incluso incapacitante, ¿verdad? Okay. Pregunta por acá, vamos a ver que se me perdió. Cris dice que tiene 36 años y le quitaron el ovario izquierdo. A ella le preocupa porque fue hace 2 semanas, pero tiene un dolor en toda la pierna izquierda. ¿Es normal? No es normal. O sea, bueno, creo que aquí es importante ver cosas comunes y cosas normales. Si la cirugía fue hace tan poquito tiempo, es tan reciente, es importante que consulte con él o la cirujana que le realizó la cirugía para que le diga qué está pasando, porque definitivamente no es algo que... Es mejor, como llamamos, pecar por exageración de información que quedarnos en la casa tranquilita sin sospechar de nada. Entonces, mejor que consulte. Ale tiene 39 años, al mes le baja hasta 2 veces y son coágulos grandes, mucho dolor. Ay, Dios. Y además, le recomendaron las pastillas anticonceptivas. ¿Usted recomienda las pastillas, por ejemplo, para una persona que pudiese tener ovario poliquístico? Gracias por esa pregunta. Y a Ale también le digo, a ver, yo lo veo así, ¿verdad? Las pastillas anticonceptivas tienen ese nombre, anticoncepción, y no significa que no puedan funcionar para otras situaciones más que evitar embarazo, sí pueden funcionar. Pero para mí la perspectiva es siempre ir a entender por qué está menstruando cada 15 días y por qué tiene esos coágulos tan abundantes. Inclusive ver causas y tratamiento, ¿verdad? Porque definitivamente no es saludable ni es normal que una persona menstrue cada 15 días y que sean sangrados abundantes. Okay. Entonces, perdona, pero en resumen, mi primera herramienta no son las anticonceptivas. No son esas. Es no ir es a investigar. No. Okay. Leti pregunta porque dice que ella está en la menopausia, tiene 51 años, tiene un quiste en un ovario, esperando en este momento cirugía. Ella es muy activa, es ciclista. Los quistes, ¿no hay forma de quitarlos sin cirugía? Sin cirugía, ¿sí? Depende del tipo de quiste, y esto es importante. En ese caso, la persona, él o la doctora que les está haciendo el ultrasonido, que les diga el tipo de quiste y cómo, cuáles son las opciones, ¿verdad? Porque al final cada paciente y cada cuerpo va a tener condiciones y necesidades distintas. Ahora, que el hecho de que una paciente en un ovario tenga un quiste no significa que tenga síndrome ovario poliquístico, son cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Roxy dice que tiene una hija de 36 años, ella, vamos a ver, dice que tiene ovario poliquístico, la muchacha quiere quedar embarazada, el esposo es diabético, pregunta si puede afectarle al bebé. Sí, puede afectarle principalmente, bueno, el componente genético de papá y mamá va a influir en bebé, ¿verdad? Pero en este caso, para buscar el embarazo, sí es importante que la hija, en este caso de Roxy, esté bien atendida, porque el síndrome ovario poliquístico puede causar, si no está bien atendido, puede causar infertilidad o dificultad para quedar embarazada. Entonces, aquí lo que hay que hacer es ir a revisar cuál es el componente que está desbalanceado, qué se puede hacer desde una medicina funcional integrativa y darle apoyo a esos ovarios y a esa función metabólica, porque también, Mari, el síndrome ovario poliquístico, a pesar de que el nombre se enfoca en los ovarios, en realidad es algo sistémico. Metabólico. Exactamente, tiene un componente metabólico, entonces es sistémico. Eso significa que yo no puedo atender a una paciente solo viendo lo que pasa en los ovarios, hay que ver lo que está pasando en todo su cuerpo. Bueno, como el caso de AR, porque a ella le habían diagnosticado
diagnosticado síndrome de ovario poliquístico y resulta que al final, eso por años, y al final lo que tenía era hipotiroidismo. Ajá. Entonces ella pregunta, ¿por qué la confusión? Bueno, de hecho, dentro de las esferas que íbamos a hablar al inicio, una Sí, de que ya ellas... nos fuimos a las preguntas. No, pero Hablemos de perfecto. eso para retomar. Ok, otra de ellas es el componente inflamatorio, o sea, cuando una persona, una paciente tiene componente inflamatorio importante. ¿Qué pasa aquí? Que una condición que tiende a estar o muy de la mano o que se tiende a confundir es el hipotiroidismo. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos síndrome de ovario poliquístico, es un diagnóstico por descarte. Eso significa que yo ya fui a revisar si tenía, por ejemplo, patología tiroidea. Entonces, probablemente, de nuevo, ha pasado varios tiempo por lo que ella comparte y Sí, no años. sabemos qué vio el doctor o la doctora en ese momento, pero lo más probable es que tal vez no hizo un diagnóstico por descarte, sino, o sea, no revisó cómo estaba tiroides a lo mejor y le dio el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico sin ese descarte. Ah, ok, tuvo que haber hecho eso. Doctora, para no dejarla guindando con sus 4 puntos, No, tranquila, ya tocamos 3. mencionémoslos, Ajá. que era la resistencia a la insulina. La del cortisol, Ajá. la de la inflamación y la otra que es muy frecuente es pospastilla anticonceptiva. Ah, bueno, lo que como mencionábamos un anteriormente. poquito que comentamos, sí. Ok. Vea, Karina dice que desde los 20 años fue diagnosticada con ovario poliquístico, tiene 33 años en este momento, ella toma metformina y pastillas para planificar. No hay ningún cambio, al contrario, los ovarios tienen más quistes, el periodo sigue irregular y le dijeron que tiene algo de endometriosis. ¿Qué Ok. puede hacer? Ok, ¿qué puede hacer? Aquí es importante ver si el componente que ella tiene es el del azúcar, porque entonces ahí la metformina tendría un sentido de estar, pero si no tiene un componente de desbalance de azúcar, no es necesario, o sea, no siempre es necesario utilizar un fármaco como la metformina, se pueden utilizar otros suplementos, otras estrategias, ¿verdad? Entonces, yo creería, también es muy frecuente que la paciente tenga síndrome ovario poliquístico y puede pasar que tenga endometriosis Es al que mismo son dos tiempo. cosas diferentes. Puede pasar. Pero sí que es cierto que con pastillas anticonceptivas es difícil llegar a un diagnóstico certero, porque las pastillas anticonceptivas, en este caso específico, lo que pareciera que están haciendo es como controlar la función ovárica y no nos permite ver cuál es la función ovárica real de los ovarios, sino que está como sustituyendo la función del ovario. Ok. Nos quedaron un montón de preguntas. Aquí Sí. nos quedamos contestando, doctora. Sí, Está bien. perfecto. Aquí hacemos